Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer el molde de esto, miren. Vamos a hacer el molde de un corpiño recto de transformaciones, pero un molde de corset con taza. Vamos a partir de la base, como siempre, de un corpiño recto. Este es el moldecito. Este corset, la moldería de este corset, es la que vamos a hacer. Comenzamos desde cero, tomando las medidas necesarias. Vamos a tener contorno de busto 100 centímetros. El contorno de busto por el talle. La mitad del contorno de busto por el talle delantero. Vamos a trazar el rectángulo, que es la mitad del contorno de busto por el talle delantero. El talle delantero es 50. El contorno de busto es 100, la mitad es 50. Así que nos va a quedar un cuadrado. A, B, C y D. El talle de espalda es 44. Entonces vamos a medir de A y B en dirección a CD la mitad de la diferencia, 3 centímetros. De F vamos a medir el cuarto del talle de espalda, 11 centímetros. Desde F también vamos a medir la mitad del talle de espalda más 4. Si es 44, la mitad es 22, más 4 es 26. Y vamos a terminar con 44. Acá lo mismo, 3 centímetros es E, F. Vamos a trazar la horizontal, E, F. Desde E en dirección a D, vamos a medir la cuarta parte del talle de espalda, que son 11 centímetros. Y ahí vamos a trazar la horizontal, G, H. Desde E en dirección a D, nuevamente, vamos a marcar la mitad del talle de espalda más 4 centímetros. El talle de espalda es 44, la mitad es 22, más 4, 26. Ahí vamos a marcar la horizontal y L. Y desde E en dirección a D, nuevamente, vamos a trazar el talle de espalda total, que es 44 centímetros. Y ahí vamos a trazar M, N. Como les había dicho, lo vamos a hacer a la cuarta justa, entonces vamos a dividir a los 25 centímetros. En este caso, y ahí vamos a comenzar a trazar. Desde E en dirección a F vamos a marcar las 2 décimas del cuello menos 1 centímetro. La décima, el cuello es 40, la décima es 4. 2 décimas 8 menos 1, 7. Y hacia acá 2 centímetros. Punto 1, punto 2. Y trazamos el cuello. Desde G en dirección a H vamos a marcar la mitad del ancho de espalda. Este es el cuellito. La mitad del ancho de espalda. En este caso el ancho de espalda es 40. La mitad es 20 centímetros. Perdón, 38. La mitad de 38 es 19. Este es el punto 3. Del punto 3 vamos a subir esta medida una décima del talle de espalda. 4,4. Así. Y ahí vamos a trazar una auxiliar en la cual vamos a apoyar el hombro. Desde 2 en dirección al auxiliar, marcamos el largo del hombro, que son 14 centímetros. Desde
A escuadra, ese es el punto 4. A escuadra, desde el auxiliar en dirección hacia abajo, vamos a marcar la mitad del ancho de manga. El ancho de manga de esta chica es 34. La mitad de 34 es 17. Ese es el punto 5. Y ahí trazamos 4, 3 y 5. Y ahí estaría trazada la parte de la espalda del corpiño base. Ahora, en la delantera vamos a bajar 2 décimas del ancho del cuello, del contorno del cuello 2 décimas. La décima dijimos que era 4, 2 décimas 8. Y acá 2 décimas menos 1, punto 1, punto 2 y trazamos el cuello. Ahora vamos a medir los 14 centímetros de hombro en dirección A. Y vamos a bajar esta medida 1 décima del talle de espalda, o sea 4 centímetros y medio. Ahí vamos a trazar, punto 3, el hombro. Ahora vamos a medir el ancho de pecho en GH. De H en dirección a G, vamos a medir la mitad del ancho de pecho, que en este caso son 17 centímetros, punto 4. Unimos 3, 4 y 5. Hasta ahí es el corpiño base de transformaciones. Ahora vamos a comenzar con los entalles. En la parte de atrás, en M vamos a marcar 1 centímetro. De esa medida va a morir en el punto G. Es una pinza que vamos a hacer para la parte de los cierres. De esta manera. Y hacia abajo 10 centímetros. En este caso, como es un corset, le vamos a hacer lo que nos queda de diferencia. Desde ese centímetro vamos a medir el cuarto de cintura. En este caso la cintura de esta chica es 70 centímetros. El cuarto es 17 y medio. A la mitad de 17 y medio, que sería 8,75, vamos a trazar un auxiliar que va a morir en la línea IL. En este auxiliar vamos a trazar la pinza, 1 centímetro para cada lado, que va a morir ahí arriba, y 1 centímetro para cada este lado, que va a morir ahí arriba, y hacia abajo ahí cortito. Por lo general, este entalle lleva 10 centímetros hacia abajo, pero como va a ser un corset a la cintura, esa es la medida que vamos a tomar. Recuerden que acá teníamos los 17 y medio. Los 2 centímetros que le sacamos ahí se los vamos a agregar al costadito. Y ahí vamos a trazar la medida del corset. Ahora, en la parte delantera vamos a hacer la pinza de hombro. Desde 2 en dirección a 3, vamos a marcar 5 centímetros, es el punto 1. Desde 5 hacia allá va a ser la décima del contorno de busto menos 1. O sea, dijimos que era 100, la décima es 10. Menos 2, es la décima del contorno de busto menos 2 centímetros cuando es mayor a 98 y menos 4 cuando es menor a 98. Acá vamos a hacer la décima menos 2 es 8. Este es el punto 2. Ahora en la línea IL vamos a marcar un auxiliar que va a tener la distancia desde L en dirección a I, la décima parte del contorno de busto menos 1 centímetro, o sea 10 menos 1, 9. Y en este lugar vamos a trazar la auxiliar. ¿Qué vamos a marcar en este auxiliar? El alto de pinza de busto. Desde la base del cuello, o sea de 2, marcamos el alto de pinza. En este caso el alto de pinza es 30. Desde ahí vamos a unir con el punto 1 y con el punto 2.
Ahora, desde el punto extremo del hombro, vamos a poner estos 8 centímetros que le vamos a sacar en la pinza, los vamos a trazar desde el punto extremo del hombro. Agregamos esos 8 centímetros. Y bajamos esta medida 2 centímetros. Y ahora unimos, ese es el punto 3. Ahora unimos el punto 2 con el punto 3. Vamos a tomar la medida desde el punto 4 a la primer pinza. ¿Cuánto es la distancia? 6 centímetros en este caso. Y vamos a apoyar en la línea 2 y en la esquinita de la línea GH. Y vamos a marcar los 6 centímetros. Ese será el punto 4, nuevo punto 4. En la línea del medio, en el punto 5, vamos a bajar esta medida 1 centímetro. Y va a ser el 5. Vamos a volver a trazar el hombro. 3, 4, la sisa y 5. Esa es la nueva sisa. Acá bajamos 1 centímetro, entonces de acá arriba vamos a bajar 1 centímetro. Vamos a trazarla nuevamente. Y trazamos nuevamente la sisa. Ahora, vamos a seguir con los entalles. Continuamos con la línea auxiliar hacia abajo. Y acá vamos a marcar desde la línea auxiliar 1 centímetro para cada lado. De los cuales van a morir la pinza entre el punto extremo del busto. Igual acá. Ahora, desde C en dirección a D vamos a marcar el cuarto de cintura más 2 centímetros, o sea 19,5. Y ahí vamos a marcar el entalle. Hasta acá es un corpiño recto con entalle. Ahora vamos a hacer las respectivas transformaciones. Para la espalda, vamos a ver qué es este corset. Para la espalda vamos a tomar la distancia que queremos darle en la parte de atrás y desde la sisa lo vamos a llevar. Por ejemplo, vamos acá, en este caso, unos 16 centímetros. Desde aquí, en realidad. Vamos a borrar este pedacito. Y los 16 centímetros ahí. Y vamos a trazar desde la sisa hacia ahí. Y ahí vamos a cortar nuestro molde. Cuando lo cortemos nos va a quedar este molde. Ese va a ser el molde del corset de la parte de atrás. Ahora, para sacar la medida de la taza, como este es un corset a medida, van a tomar la medida. Miren, desde el punto extremo del pezón hasta la parte del recorrido del busto, acá abajo. Supongamos en este caso son 9 centímetros. En el molde vamos a poner desde el punto extremo 9 centímetros, vamos a marcar y vamos a hacer la circunferencia. 9. Y vamos a ir llevándolo así. 9. 9. 9. 9. Y 9 centímetros. Entonces, como dije antes, vamos a tener todas las circunferencias de 9 centímetros y vamos a ir uniendo. Esto nos va a dar la circunferencia de la taza.
del corset. Un segundito. Entonces, en este caso vamos a tener circunferencia de 9 centímetros. Este corset, como ustedes vieron en este dibujo, tiene el recorte de la taza con el recorte de arriba es entero. ¿Cómo vamos a lograr esto? Acá es 9 centímetros, ¿no? La transformación que le vamos a hacer es desde la sisa hacia los 9, más alto, y de los 9 hacia el medio, lo vamos a unir entero. Esa parte, cuando la recortemos, esto vuela todo. En este caso. ¿Ven? Y vamos a trazar unos 3 centímetros hacia abajo, que vamos a llevar los 3 centímetros. A ver. O medimos desde el centro 6 centímetros hacia arriba y vamos a trazar de esta manera. Entonces, ¿cómo va a quedar el molde? De la siguiente forma. Esta parte va a ser un solo molde. Este va a ser otro pedacito del molde. Este es un pedazo del molde. Este es otro, otro, otro y otro. Yo lo voy a pintar con rojo y con negro para que ustedes vayan viendo cómo se traza el corset. La tirita entera de arriba va a ser un solo molde. No va a llevar el recorte porque ese recorte lo vamos a cerrar. La tira de arriba va a ser una sola pieza. La taza va a estar dividida en dos partes. Esta es una parte y esta es la otra. Y la parte de abajo, cuando esté recortado, esto lo vamos a sacar a pinza. Este va a ser una parte del molde. Y esta va a ser la otra parte del molde. A ver, para que vean bien ahí, el molde, yo le voy a limpiar la pinza de esta manera y el molde les va a quedar de esta manera. Este es 1, 2, 3, 4 y 5. La tarea de esta semana, chicas, va a ser que hagan la transformación del molde del corpiño recto para hacer un corset. La medida del bretel de acá va por lo general acorde a cada chica. Necesitamos hacer la moldería. El corset va a quedar de esta forma. De un corset con taza. Ya que ahora se viene nuevamente el estilo burlesque. Vamos a aprender porque las chicas se van a poner con todo el furor del corset de estilo burlesque. Así que, chicas, les estaremos escribiendo esta semana. Les estoy escribiendo. Nos vamos a reunir en esta semana para charlar y ver las dudas que tengan. Y cualquier cosa me escriben o me mandan un mensajito. Hasta luego.